en AIL Radio. Variedades. El conflicto forma parte de la vida de la relación de las personas y de los grupos. Aunque el conflicto suele estar ligado a aspectos negativos que hay que procurar eliminar o atenuar, también puede generar pautas de evolución y desarrollo. Es por ello por lo que la idea no es tanto evitar los conflictos como manejarlos para darles un uso constructivo y positivo orientado al desarrollo personal o grupal. Para ampliar y entender un poco más sobre este tema, hemos invitado a Julie Sánchez García y Nargi Lugo Sierra, profesionales psicosociales del proyecto de Centros de Atención Laboral de la Escuela Nacional Sindical. Nargi, ¿qué es un conflicto laboral? Este se refiere a una situación de desacuerdo entre dos o más personas por tener diferentes juicios, objetivos, intereses, conclusiones, opiniones o puntos de vista sobre determinados aspectos. Ahora bien, cuando hablamos de conflicto laboral, nos referimos a cualquier tipo de dificultad, desacuerdo y o confrontamiento que surja y esté estrictamente relacionado con el entorno laboral. Dentro de las generalidades, nombramos algunas de las causas por las que se suelen presentar los conflictos laborales. Estos pueden estar relacionados con la escasez de recursos para llevar a cabo las tareas asignadas, tener diferentes percepciones sobre una determinada situación, por no dirigir las actividades hacia un objetivo común, porque exista una inadecuada distribución de las tareas, por inadecuadas pautas de comunicación entre los diferentes actores del contexto laboral o por la presencia de presión para la realización de las actividades laborales, entre otras. Existen tipos de conflicto laboral: el conflicto individual entre un trabajador y su empleador, el conflicto colectivo entre varios trabajadores que actúan en conjunto y su empleador, el conflicto sobre derechos, reclamos por parte de los trabajadores que sienten vulnerados sus derechos, y el conflicto sobre intereses, es aquel concerniente a la creación de nuevos derechos y obligaciones dentro del contexto laboral. Julie, ¿cuáles son los elementos del conflicto? Cuando hablamos de conflicto o cuando estamos inmersas o inmersos en un conflicto, difícilmente nos detenemos a comprender cómo está compuesto, ¿no? Es decir, qué elementos intervienen para que en este caso un conflicto laboral se dé. Claro, sabemos que en un conflicto laboral están presentes un conjunto complejo de elementos sociales, económicos, políticos, culturales e históricos, es decir, elementos amplios y estructurales. Sin embargo, también hay otros elementos claves que se deben tener en cuenta. Y para esto, la OIT, mediante un estudio que habla sobre conflictos laborales y los mecanismos de solución, nos acerca a al menos 7 elementos claves que se deberían tener en cuenta. El primero de ellos, seguramente el más conocido, son las partes, es decir, los grupos o personas que están presentes de manera directa o indirecta en el conflicto. 2, el poder, que tiene relación con la influencia que cada una de estas partes puede tener sobre la otra. 3, las percepciones del conflicto, y esto va muy en la línea de lo subjetivo, pues es la forma en la que se ve el conflicto por cada una de las partes. 4, las emociones y sentimientos, que de alguna manera son elementos que resultan intangibles, es decir, no se pueden ver y tocar, pero que en efecto intervienen en la dinámica interna de cada persona, así como en el giro del conflicto. 5, las posiciones, que refieren a la exigencia que cada una de las partes tiene frente al conflicto. 6, que está muy conectada con el anterior, es decir, de alguna manera es como la base, son los intereses y las necesidades. Esto tiene relación con los beneficios que busca cada una de las partes para lograr la resolución del conflicto. Y 7, los valores, principios y creencias que tienen relación con la cultura y el contexto en el cual se han movido las personas o los grupos que están vinculados a un determinado conflicto laboral. Reconocer estos elementos resulta valioso, toda vez que la identificación de aquellas partes que conforman una totalidad, es decir, en este caso, un conflicto laboral, orienta o hace más factible la búsqueda de otras estrategias, de nuevas ventanas y o puertas que impulsen la resolución del conflicto que se esté presentando. En otras palabras, es necesario saber que algo existe, es decir, las partes del conflicto, para lograr observar de forma más amplia la situación y así lograr encontrar más posibilidades de solución. Como individuos con necesidades, gustos, puntos de vista y valores diferentes, es inevitable que encontremos conflictos. Lo importante es cómo los afrontamos. El conflicto puede ejercer, en función de sus condiciones y del modo de gestionarlo, tanto un efecto positivo como un efecto negativo. Nargi, ¿cuáles son los efectos psicosociales del conflicto?
Bueno, cuando hablamos de los efectos psicosociales que puede tener un conflicto laboral, debemos tener en cuenta que este mismo es un riesgo psicosocial intralaboral y que las consecuencias de su no resolución se relacionan con la pérdida de salud psicológica, física y social, además de la baja productividad de quienes pertenecen al contexto laboral y el deterioro en general del clima laboral. Algunos efectos psicosociales son: encontramos que las personas afectadas perciben que las demás les obstaculizan sus labores cotidianas dentro del entorno laboral. Hay dificultades para integrarse a los equipos de trabajo. Se nota que el tiempo y las energías se concentran en ganar discusiones. Hay personas que dirigen también sus objetivos a obstaculizar el trabajo de los demás. Se nota una disminución de la comunicación y cooperación entre las partes involucradas. Por supuesto, aumentan los estados de estrés, de negatividad y se elevan el absentismo, la rotación de personal y las renuncias. Disminuir las consecuencias negativas de los conflictos requiere un cambio en la posición y en la intención de una persona respecto a otra. No se puede esperar que el conflicto desaparezca y menos instantáneamente. Julie, ¿cuáles serían las principales estrategias para la resolución o manejo del conflicto? Cuando se habla de resolución de conflictos, por lo general existen 4 enfoques que intervienen en esta dinámica. Uno de ellos es la ilusión, es decir, cuando se evita el conflicto. Otro es el poder, el cual tiene relación con el hecho de emplear la coacción para obtener o para hacer efectivo el interés que alguna de las partes busca. Un tercer enfoque hace referencia a los derechos, es decir, cuando una de las partes usa la norma para resolver el conflicto. Y por último se encuentra el consenso, el cual refiere a esa capacidad que tienen las partes para poder conciliar, para poder llegar a acuerdos en el marco de los intereses que se tienen, ¿no?, en el conflicto. Con frecuencia, este es el orden que se da en los procesos de resolución de conflictos, es decir, se evita el conflicto, luego se ejerce el poder, si este no tuvo resultados, se pasa a ubicar estrategias normativas y finalmente se da el consenso. Sin embargo, el sistema eficaz para la resolución de conflictos es el orden contrario a lo dicho anteriormente. En este caso, la secuencia ideal debería ser consenso, derecho y poder, descartando la ilusión. Un sistema eficaz debería comenzar por procesos basados en el consenso, a los cuales se les debería otorgar mayor peso para así luego proceder con las dinámicas que están relacionadas con los derechos. Y el poder debería utilizarse solamente cuando no es posible encontrar otra solución. ¿Atraviesas algún tipo de conflicto laboral? Acércate a los CAL para asesoría psicosocial que oriente la búsqueda de estrategias para aportar a las soluciones. Los Centros de Atención Laboral son un proyecto financiado por el Departamento de Trabajo de los Estados Unidos y ejecutado por la Escuela Nacional Sindical. Con él se busca llegar a los sectores priorizados por el Plan de Acción Laboral Obama Santos: caña de azúcar, palma de aceite, puertos, minería y flores. Este programa es producido por la Escuela Nacional Sindical con el apoyo de la Asociación de Institutores de Antioquia, ADIDA. Escúchelo por ADIDA Radio o por su plataforma digital preferida.